Gracias. Buen día a todos. Agradezco la invitación que me han hecho los organizadores del meeting, sobre todo porque para preparar mi intervención de hoy, que habla de mi experiencia personal de fe, a partir de un hecho dramático, que fue el secuestro y muerte de mi padre. Me he tenido que reunir con mi madre y con mi hermana un par de ocasiones, y en los diálogos he reconocido de nuevo que la misericordia de Dios es única e infinita, y que la experiencia del perdón solo puede venir del encuentro con Cristo resucitado. Aunque también se han vuelto a abrir heridas profundas del corazón, pero el dolor es la sabiduría del corazón. En el año 98, mi padre, un empresario constructor de origen humilde, que con sacrificio y esfuerzo había logrado un patrimonio digno para nuestra familia, fue secuestrado, torturado y asesinado por su chofer de confianza y otra persona más. El móvil fue robo. Estas personas planearon muy bien el secuestro, fueron a nuestra casa por la mañana, cuando no estaba mi padre y mi madre, y a la servidumbre le pidieron la camioneta de mi madre. La servidumbre, como conocía al chofer, porque era de confianza, le dio la camioneta. Fueron por mi padre, le hicieron creer que tenían bajo resguardo a mi madre y a sus hijos, lo llevaron a retirar dinero de todos los bancos. Al final lo llevan lejos de la ciudad donde vivíamos nosotros, lo apuñalan varias veces en el cuello y lo dan por muerto y escapan. Mi padre logra salir malherido a la carretera, donde es auxiliado por una persona y logra decirle a esta persona quién lo había lastimado. Este hecho dramático sin duda marcó mi vida y la de mi familia. En aquella época yo era un estudiante universitario de 23 años, pertenecía a una banda de rock y pasaba por un momento muy difícil de adicción a la droga y al alcohol. Mi hermana era una estudiante de la preparatoria, liceo, y mi madre había conocido la experiencia del movimiento de Comunión y Liberación 3 años antes. El modo de vivir la pertenencia de mi madre a este lugar humano y su determinación para seguir con sencillez fue decisiva para mi conversión. Grazie. Arriviamo... Muy bien, ahora llegamos a un momento dramático. Germán y Oliverio nos han contado cómo han sufrido por la violencia. Cuando uno sufre por la violencia, necesita una reparación.
Y ellos ni siquiera han tenido la mínima reparación del Estado de Derecho. Pero el corazón no está hecho por la falta de justicia, es que cuando sufre por una falta de justicia, busca justicia, busca una reparación, busca cierto tipo de satisfacción. Me parece que esta situación, en cierto sentido, puede explicar la espiral de la violencia. O sea, yo he sufrido por una injusticia y ahora tengo derecho a la justicia y si no la encuentro, pues la cojo con mis manos. Si pensamos en la historia de la humanidad, se puede pensar en las historias de pueblos también que han sufrido por estas espirales. Los pueblos han sufrido injusticias y buscan su justicia. No se pueden hacer trampas con esta situación. El corazón nos contenta con algo más. El corazón necesita justicia. El corazón tiene una energía fantástica. Nunca para, no se para. Entonces, vosotros que habéis sufrido injusticia, violencia y que ni siquiera habéis tenido una reparación del Estado de Derecho, ¿qué es lo que habéis encontrado como satisfacción, como respuesta a este deseo muy fuerte que tenéis en el corazón? Bueno, mi padre a la semana murió y en la misa de los 9 días de su muerte, mi madre me presentó a los amigos del Movimiento de Comunión y Liberación. Y a partir de ahí fue el comienzo para mí de un camino muy humano. Estas personas extrañas para mí al inicio eran como todos, pero diversos, ya que a pesar de mi olvido, de mi traición y pecado, pues muchas veces recaía en mi adicción y, y me alejaba o mentía para no verles. Pero estos amigos siempre estuvieron ahí con una paciencia, con una alegría particular, nunca para darme lecciones de vida o un sermón moralista, como muchos pretendían por mi condición. Estaban ahí con una mirada llena de afecto a mi persona, sin pedir nada a cambio, y esto empezó a generar en mí una curiosidad y preguntas. Hubo un hecho en particular donde yo pude experimentar el perdón. Mi madre no sabía que yo era adicto a la droga. Meses después de la muerte de mi padre, me fue a visitar a la universidad y entrando a mi dormitorio, descubre que yo consumía drogas. Yo recuerdo el rostro de mi madre llorando. Me dijo, hijo, yo acabo de sufrir la muerte de tu padre. Me ha generado un gran dolor. Ahora te veo a ti así y me parte el corazón.
Esto generó en mí un sentido de culpa grande y la necesidad de buscar a estos amigos. Estando con ellos, me ayudaron a entender que esta culpa no determinaba mi persona, que mi dignidad como persona estaba determinada por el amor de Dios. Cuando yo acogí este perdón a mi persona, pude darme cuenta que el asesino de mi padre también tenía esta condición humana, pero que él no había encontrado lo que yo había encontrado con estos amigos. Y a partir de ese momento, yo he empezado a pedir por esta persona y porque él pudiera encontrar lo que yo he encontrado. Gracias. Pero vosotros, ¿creéis que vuestra experiencia pueda ser, o bueno, es de hecho un factor de construcción social? ¿Poner en el centro de la sociedad algo diferente? Oliver, ¿cuál es tu experiencia de perdón y cómo puede ser una experiencia de, social? Después de esta experiencia del perdón, vencido por el atractivo de esta compañía humana, decidí seguirles y ahí he encontrado un gran amigo, don Luis Giussani. No dejo de asombrarme y conmoverme cómo siguiendo el método educativo de Giussani ha sido posible reconstruir mi historia y la de mi familia. Mi madre, en los diálogos que tuvimos, me ha dicho, después de la muerte de tu padre, de enterarme lo que te había sucedido a ti con las drogas, me he abandonado a mi fraternidad. Y ahí ha comenzado todo de nuevo para mí. Y explico por qué. Mi madre en esta depresión, en la fraternidad había una amiga suya que también había pasado una experiencia de abandono. Y para sobrevivir ella hacía comida. Los abuelos de mi madre habían tenido una panadería. En la fraternidad les dicen, ¿por qué no trabajan juntas? Entonces comienzan a trabajar en una pequeña cocina, haciendo comida para la comunidad. Y cuando regresaba yo de vacaciones, me daba cuenta que el trabajo le había devuelto la dignidad a mi madre. Y cada año que regresaba de vacaciones, empezaba a crecer esta pequeña empresa. De ser ellas dos que habían comenzado en esta pequeña cocina, en el paso del tiempo, hasta el día de hoy, es una
empresa con 6 sucursales que le da trabajo a más de 200 personas. Hubo 2 hechos que me ayudaron a entender el tipo de trabajo que hacía mi madre. En una ocasión me llama para ir a pagar el diezmo. Diezmo a la iglesia, ¿no? Y cuando me enseña la cantidad de dinero que era, yo le dije, esto no es justo. Es mucho dinero. Y me dice, tú ahora no entiendes, hijo. Pero todo lo que tenemos se lo debemos a la iglesia. El segundo hecho, me llama y me dice, acompáñame a una colonia popular. Una colonia que es muy difícil entrar por la violencia que hay. La llevo a este lugar. Íbamos a visitar a una trabajadora de ella que no se había presentado en una semana del trabajo. En este lugar todas las casas eran de lámina. La de esta mujer era la única que tenía una construcción diferente, gracias al trabajo de la pastelería. Esta mujer estaba llorando. Le ha dicho a mi madre que su esposo ha sentido una gran envidia y se llevó a sus hijos. Mi madre la abrazó, le dijo que no se preocupara, vamos a recuperar a tus hijos y regresa al trabajo. Regresando en la camioneta me dice, hijo, por esto me gusta mi trabajo, porque me permite devolverle a Dios esta caricia, esta misericordia que yo he recibido. Cuando la pastelería empieza a ser un fenómeno, yo había salido de la carrera, tenía mi despacho de arquitectura, me llama y me dice, esta empresa se ha formado para que la misericordia de Dios se haga visible y podamos servirle. Por lo tanto, te propongo que trabajes con tu hermana en la empresa. Yo me resistí un poco, pero en este lugar nos han educado a ser realistas. Y la realidad decía que era cierto, la propuesta de mi madre. Y ahora diseño pasteles. Después de 5 años de estar trabajando ahí, mi vida se ha cumplido de un modo que yo no imaginaba. He podido conocer a mi esposa, tengo 3 hijos, espero el cuarto. Y Dios siempre cumple sus promesas, porque ha ido bien el negocio, me ha dado la oportunidad ahora de comprar un terreno y estoy construyendo un pequeño edificio para departamentos.
he vuelto a diseñar, he vuelto al trabajo de arquitecto. Y por eso estoy agradecido a don Giussani, porque me ha hecho ver que la construcción social inicia de persona a persona, sin importar su condición, y que para lo que el hombre es imposible, para él no lo es. Gracias. La historia de Abramo. La historia de Abramo vuelve, se repite, sí, se repite. Una cara que te tutea, que te mira, que te tutela, la cara del misterio. Y tú te permite amar la realidad y construir de una forma diferente. Pues me parece que escuchando a nuestros huéspedes, hemos escuchado el método de Abramo en práctica. De Abraham en práctica. Ellos son una presencia diferente porque todo empezó con este método. Pues, considerando los desafíos de América Latina, esto puede parecer poco. ¿Es poco o es todo? Es una pregunta muy seria, muy difícil. La dejo abierta. Pero lo que hemos escuchado es suficiente, es todo. Pues vamos a concluir. Empezamos con la pregunta. Pero nosotros tenemos experiencia de esta palabra imposible, es decir, misericordia. Y después de escuchar estas ponencias, puedo decir que sí. Sí, existe. La misericordia está aquí, existe. Y la misericordia nos permite estar frente a la realidad en una posición diferente. Ayer Carrón dijo, pues la salveza no viene de la naturaleza, la salveza viene de un acontecimiento, de alguien que te llama. Y me parece que esta mañana hemos visto este método. Muchas gracias.